Creo que no es la primera vez que os hablo de Silenciados. Se trata de un documental en el que, por cierto, he participado, que habla sobre el maltrato en la pareja que también sufren los hombres, y sobre cómo la ley de violencia de género ha hecho aún más difícil su situación, debido a la disparidad legal que genera. El documental la verdad es que no ha podido tener mejor nombre, ya que desde que se empezó a realizar ha recibido todo tipo de ataques desde sectores feministas, ataques que van desde insultos por las redes a boicots y amenazas con scratches. A pesar de todo ello, parece que al fin lo podremos ver en España, concretamente el 19 de noviembre en los cines Maldá, de Barcelona, a las 8 de la tarde. Y aprovechando este acontecimiento he invitado a su director, Nacho González, a que nos cuente cómo ha sido meterse en este mundillo y lidiar contra las fuerzas de lo políticamente correcto. Bienvenido, Nacho, a mi canal. Antes de nada, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió meterte en un tema tan polémico como los malos tratos sufridos por los hombres? Pues mira, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, que cree que soy un hombre maltratado, que de alguna manera he tenido alguna experiencia cercana, afortunadamente no he sido ni maltratado ni he tenido ningún problema con la ley integral contra la violencia de género. Simplemente pues fui acumulando, por así decirlo, preguntas, ¿no? O sea, yo veía la televisión y veía anuncios en los que pues a lo mejor el comportamiento de un hombre no era correcto con respecto a cómo trataba a la mujer en ese anuncio y enseguida salían grupos que lo denunciaban y conseguían retirar el anuncio de antena. Pero, sin embargo, cuando era al contrario, no pasaba nada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un anuncio de Colonia en el que una chica llegaba a la puerta de una discoteca y no le dejaban entrar, entonces con un zapato de tacón pisoteaba al portero y entraba, ¿no? Divinamente, divina de la muerte, y por eso no pasaba nada, ¿no? Mm, eh, bueno, un poquito acumulando este tipo de cosas, pues yo fui pensando, digo, bueno, ¿y qué pasa cuando la violencia ocurre en sentido contrario, ¿no? Ahí me di cuenta pues empezó a chirriarme de alguna forma el hecho de que constantemente fueran apareciendo los datos de las mujeres asesinadas, de las mujeres maltratadas, de oficinas que se creaban solamente para atender a las mujeres en caso de ser agredidas o maltratadas y que por ningún sitio en ningún momento apareciera ningún tipo de número de estadística que reflejara a los hombres que también estaban o que también podían ser maltratados, ¿no? Entonces, obviamente era consciente de que había menos hombres maltratados o menos hombres muertos a manos de sus parejas que mujeres, pero pensaba que tenía que haber algún número, aunque fuera 1, 2, 3, 10, 20, los que fueran, ¿no? Que también tenían derecho a ser reflejados y a tener algún tipo ya no me refiero a ayudas económicas, etcétera, sino ayudas psicológicas, un sitio donde ir, donde denunciar, donde les puedan asesorar. Entonces, fui a una charla de una trabajadora de un centro de la mujer y fui como oyente, y una de las chicas que estaban en la charla cuando surgió el tema de las mujeres que habían muerto este año, el año pasado, por violencia de género, la chica le preguntó cuál sería el número aceptable, dada la población que hay en España, de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Y la conferenciante dijo que una sola ya era un número muy alto, ¿no? Siguió la charla y al rato alguien pregunta ¿cuántos hombres han muerto? O sea, ¿se tiene cifras o se tienen datos de cuántos hombres han muerto a manos de sus parejas? Y la respuesta fue un número insignificante. Entonces, la comparación me pareció bárbara, ¿no? Porque pienso que todas las personas valen o deben valer por igual, sean hombres, sean mujer, sean niños, sean ancianos. Y ese fue un poco el desencadenante de que comenzara a investigar, a empezar a encontrar un montón de asociaciones de gente damnificada por esta ley y empezar a darme cuenta de que había que hacer y había que decir algo. Me consta que tus problemas empiezan casi desde el principio. Hasta la plataforma en la que os apuntasteis para hacer crowdfunding os acabó eliminando por presiones de la gente. ¿Cómo viviste aquello? Pues aquello lo vimos con mucha incredulidad, ¿no? Con un asombro, porque la propia plataforma era la que nos ayudó a montar la publicidad, por así decirlo. Nosotros recurrimos a ella porque en Berkami habíamos ya montado otro crowdfunding años atrás para editar un disco. Y bueno, recurrimos a ellos. En todo momento nos estuvieron asesorando, pues utilizar este tipo de imagen, vamos a cambiar este texto, colocar esto así, crear un vídeo de esta forma, tal. Y estuvimos como una semana y media, 2 semanas trabajando con ellos para crear una campaña atractiva. Entonces se publicó y solamente a los 2 o 3 días ya habíamos recaudado casi 2.000 euros, ¿no? Lo cual era una cifra más que aceptable, ¿no? Eh, la sorpresa vino cuando, pues imagínate, la campaña creo que se inició un lunes o un martes y el sábado empiezan a llegarme mensajes preguntándome que por qué habíamos cancelado la campaña o que qué pasaba, ¿no? Entonces nosotros no habíamos recibido ninguna comunicación oficial de ningún tipo. Entré en la página
Y bueno, pues constaté que efectivamente la campaña había sido retirada. No conseguí hablar con nadie de Berkami hasta que llegó el lunes y la respuesta fue: hemos tenido que retirar tu propuesta, tu proyecto. Y le dije, bueno, pero dame una razón. Dijeron que no tenían por qué darme ninguna razón, que la empresa era suya. Lo único que encontramos fue por internet amenazas, gente criticando el documental, aparte amenazas amenazas y calificaciones que no sé cómo se pueden llegar a tener en cuenta, ¿no? Porque eran perfiles como la almeja asesina, chochete sangrante, es decir, que eran perfiles creados, eran trolls sin nadie detrás, entre comillas. Y bueno, ese tipo de perfiles son los que consiguieron que una campaña que solamente en 5 días había recaudado casi 2.000 euros se fuera al garete y que no nos quisieran dar absolutamente ningún tipo de explicación. Y bueno, pues eso, nos quedamos pues un poco desconcertados. Aparte hubo que cambiar ya todas las fechas de rodaje porque teníamos el calendario muy ajustado, hubo que crear otra campaña de forma particular mediante PayPal y mediante otros medios que todavía sigue abierta. Y a partir de ahí, pues de esa forma hemos podido un poquito ir saliendo adelante y sufragando parte de los gastos del documental. Me consta que esos ataques no solo fueron dirigidos a Berkami, sino que incluso llegaron a atacar a tu propia cuenta de Facebook, bueno, o al menos a la de Silenciados. Sí, la primera cuenta que abrimos de Silenciados fue cerrada esos días por múltiples denuncias, obviamente denuncias infundadas, ¿no? Porque aparte es que algunas de ellas repetían: hemos visto la película y es muy machista, hay que censurarla o hay que bloquearla, ¿no? La película ni siquiera estaba guionizada en ese momento, es decir, no sé qué película habrían visto pero la gente lo creyó, que era muy machista y tal, y consiguieron bloquearla. Y sí, nos atacaron la cuenta de Facebook, nuestra página web es atacada a diario prácticamente, y bueno, pues personalmente también hemos recibido amenazas, insultos. A mí me han calificado de cómplice de feminicidio, me han llamado acosador simplemente por estar haciendo estas publicaciones. Incluso tenemos constancia de al menos un caso en el que una expareja ha denunciado por apología de la violencia de género al chico con el que se está separando por publicar en su muro información acerca del documental Silenciados. Vaya. Aún así, has contado con el apoyo de bastante gente. He visto que muchos famosos, sobre todo del mundo de la canción, se animaron a colaborar con tu proyecto. ¿Qué fue lo que les atrajo? Realmente contactamos con más de 200 personas conocidas, vamos a decir famosos o conocidos, y lo curioso es que la inmensa mayoría pues empatizaba con nosotros, pero también la inmensa mayoría reconocía que por la complejidad del documental y por lo políticamente incorrecto del mensaje a día de hoy en España no podían participar. Entonces, primero contamos con una lista de 8 o 10 personas que sí estaban dispuestas a colaborar, y luego pues realmente fueron cediendo, fueron cayendo por las amenazas, por ver su trabajo amenazado. Muchos de ellos recibieron llamadas en las que le decían que si querían seguir trabajando en el mundo del espectáculo o si querían trabajar en determinados circuitos debían abandonar el proyecto. Unos abandonaron, otros no. Y a día de hoy contamos, eso sí, en el documental, pues, por ejemplo, con el Lichis de la Cabra en Mecánica, con Tonchu, entre otros con Alberto Comesaña, y luego pues fuera del documental pues también contamos con una serie de rostros famosos, por así decirlo, que también nos apoyan y que, por así decirlo, en breve en cuanto comencemos con los estrenos y las proyecciones, comenzarán a acudir y a apoyarnos en estos eventos. Bueno, además, si la memoria no me falla, ya has intentado exponer el documental en otros festivales, ¿verdad? Por Latinoamérica y por ahí. ¿Cómo fue aquello? Pues es curioso. Bueno, en el festival lo hemos presentado cerca de 30, perdón, el documental lo hemos presentado cerca de 30 festivales, la mayoría nacionales, la mayoría españoles. Pues es curioso porque en muchos de ellos se ha extraviado o simplemente, bueno, pues imagínate un festival que habla de igualdad o que habla de derechos humanos o que habla festivales estrictamente documentales que se centran en el ámbito social, por así decirlo. Oficialmente no comunican nadie, cuando llamas por teléfono te dicen que bueno, que no se ajusta del todo a la temática del festival.
lo cual es un poco extraño, ¿no? Y los internacionales, la verdad es que internacionales hemos enviado solamente 10 o 12 y se ha emitido en 4 de ellos. O sea que la proporción es que en el extranjero tiene bastante mejor acogida o hay más libertad de expresión, por así decirlo. Entonces, fuera sí se ha estrenado, se ha proyectado en Chile, en Uruguay, en Los Ángeles y en Bolivia. Y bueno, tampoco se ha creado ninguna alarma social, ni han recibido scratches. Obviamente hay gente que estaba en contra de ese festival, pero lo han criticado, no lo han criticado, han asistido, no han asistido, y luego pues a cada uno ha comentado lo que le ha parecido la proyección y lo que le ha parecido el contenido del documental. Y lo gracioso es que aquí en España, incluso antes de que se hubiera guionizado, antes de que se hubiera hecho el guión, ya la gente ya decía que lo había visto y que era machista, ¿no? Igual que las acusaciones que estamos recibiendo, que seguimos recibiendo a día de hoy, que no tienen ningún fundamento y que está viniendo de gente que no ha podido ver el documental, porque no, el documental ni está liberado en ningún sitio y está muy controlado. O sea, las visualizaciones las tenemos totalmente controladas y sabemos que no lo han visto. Uh-huh. ¿Y exactamente qué ha pasado con el Festival de Derechos Humanos de Barcelona? Que es donde ibais a exponerlo en teoría este 19 de noviembre, Día del Hombre, por cierto. Sí. Porque al principio parecía que sí, luego que no, luego que si fuera de concurso, la puntita nada más. ¿Qué pasa al final con ellos? ¿Se expone pues, o no? No lo sabemos. A ver, en principio sí. En principio nosotros seguimos adelante con la proyección. Con el festival, bueno, pues fue una cosa muy, muy curiosa. Bueno, fue una cosa realmente vergonzosa lo que ocurrió con el festival. Y yo tampoco quiero atacar directamente al festival porque, en cierto modo, no comparto lo que han hecho, pero lo comprendo. Cuando el festival publicó que iba a proyectar la película de Silenciados, automáticamente al día siguiente empezaron a llevarle amenazas, llamadas telefónicas de gente que decía que si sabía lo que les interesaba, lo que le interesaba el futuro del festival, no debían proyectar esta película, etcétera. Entonces, claro, con todo esto lo que ocurre es que la gente que amenaza y que ejerce este tipo de presión sabe hacerlo muy bien, porque lo hace por teléfono, no deja rastro. Y bueno, pues me llamaron del festival diciendo, mira, Nacho, lo que está pasando, nosotros queríamos proyectar esta película para generar un debate, para mostrar otra cara de lo que está pasando en España, y básicamente personas que pueden o no representar a instituciones nos están amenazando y nos están asegurando que el festival no podrá continuar, después de 14 años, no podrá continuar si emitimos Silenciados. Entonces, bueno, me dijeron que los sacaban de la sección oficial, que seguían ellos facilitando el espacio y demás, y que se proyectaría fuera de concurso y fuera de la sección oficial del festival. Pues aún así no fue suficiente y siguieron recibiendo ese tipo de presiones. Ya prácticamente les confirmaron que se olvidaran del festival, que a lo mejor ni siquiera conseguían terminar con esta edición, porque incluso uno de los espacios que tenían para proyectar peligraba. Y ya decidieron, fue cuando vino esa comunicación oficial en la que el festival se desvinculaba oficialmente de la proyección de Silenciados, quedando en nuestra mano. Entonces, ahora la pelota está en nuestro tejado, nosotros seguimos adelante con la proyección, esperamos que se pueda hacer, todavía queda otro escollo, 1 o 2 escollos que superar, y esperemos poder llevarlo a cabo, porque este recibo que la gente pueda ver o sea, puede ser que estemos equivocados, es decir, nadie tiene la verdad absoluta, pero vamos a dejar que la gente lo vea y que la gente opine con esa información, si realmente lo que estamos contando es una verdad, es una mentira, si hay que tenerlo en cuenta o no hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a permitirlo. Yo en el caso concreto de festival vi mucho miedo a represalias. Desde que empezaron las críticas se trataron de lavar las manos diciendo que las películas no las elegían ellos, luego os sacaron de concurso, luego se desvinculaban totalmente del documental y hasta acabaron diciendo que lamentaban que eso no impida que se acabe proyectando. Es como si hubiera pavor a las represalias que pudieran sufrir. Además me consta que las propias feministas os han amenazado con hacer un scratch en caso de que se acabe proyectando allí en la sala el cine es Maldad. Eso es, de la sala de cine es Maldad. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. Obviamente el festival tiene miedo
a que como amenazaban los grupos feministas radicales, se presentaran en todas las proyecciones, boicoteando todo el desarrollo del festival. Y es cierto que planeaban, no, que planean y que sigue en pie una convocatoria para boicotear ya no solo el festival, sino también en particular la proyección de Silenciados, ¿no? Hay mensajes, no son muy difíciles de encontrar, en los que, bueno, pues están convocando a gente, sobre todo pues a la más activista, por así decirlo, pidiéndoles que acudan, que bloqueen la calle, que no vamos a... Mensajes como los machistas no pasarán, mensajes como somos manada, no podréis con nosotras. Y sí, a día de hoy están convocadas una hora antes de la proyección en la puerta de los cines Maldá para impedirnos la proyección y el acceso tanto nuestro como del público que quiera asistir, que es lo que me parece también un atropello, un insulto a la libertad de expresión y de información. El hecho de que, bueno, pues si a ellas no les gusta o están en contra, que lo critiquen, que no asistan, que hagan lo que quieran, pero que permitan a otras personas que puedan visionarlo y puedan, pues, emitir luego su juicio de lo que les ha transmitido el documental. Y Nacho, ¿tú por qué crees que nos atacan? Y no me estoy refiriendo a las asociaciones feministas, que eso es obvio las motivaciones que las mueven, sino en el caso de las feministas de a pie, que no están cobrando del gobierno, que es la mayoría al fin y al cabo. ¿Por qué tienen ese rechazo a admitir que también el hombre puede ser maltratado por su pareja? Yo pienso que en cierto modo, en cierta parte es por desconocimiento también, ¿no? O sea, es por miedo a la verdad, porque quien realmente tenga un poquito de espíritu crítico, si defiende algo, lo que querría, yo en mi caso cuando defiendo algo, lo que quiero es más información acerca de aquello que estoy defendiendo, y si hay una opinión que está en contra, quiero conocerla y quiero saber cuáles son esos argumentos. Sin embargo, hay gente que está tan aferrada a esas ideas que creo que tienen miedo a de pronto encontrar otro argumento que les haga plantearse sus creencias, ¿no? Unas creencias o unos argumentos que tienen grabados a fuego desde hace 12 o 14 años y con los que han crecido. Y a veces es por desconocimiento, por miedo a lo que realmente se esté contando sea cierto y por creerse también las mentiras que lanzan cuatro al aire, ¿no? Como que, por ejemplo, al visibilizar que hay hombres maltratados, estamos invisibilizando a las mujeres maltratadas, pero como digo, siempre basándose en mentiras, porque el documental no va en esa línea en absoluto. Lo primero que hace es denunciar que hay mujeres maltratadas y que la ley no está funcionando con las mujeres, aparte de cómo está perjudicando a los hombres. Sí, es muy curioso. Os acusan de querer invisibilizar el problema de las mujeres maltratadas cuando son ellos los que os atacan y quienes tratan de invisibilizar a víctimas de maltrato. Vosotros no solo no tenéis ninguna intención de invisibilizar a las víctimas femeninas, sino que hasta en el tráiler indicáis que es un problema incluso mayor. Lo que pasa es que ya hay montones de documentales sobre ello, montones de campañas al respecto, tanto por parte del gobierno como de los medios de comunicación, y de lo que no se habla es de esta otra cara de esa violencia, que se ha convertido en un tabú. Sí, es un tabú. De hecho, quien vea el documental, es decir, nosotros hemos tenido casos de gente que, incluso amigos, que habían escuchado hablar del documental, es que, joder, Nacho, es que habéis hecho un documental machista, es que no sé qué, digo, o sea, vente a casa y lo ves. Y hemos organizado visionados aquí en casa y lo han visto y han salido con otra idea totalmente distinta porque el documental ni es machista ni es ni emitimos en ningún momento ningún tipo de opinión propia, por así decirlo. Es decir, yo no soy un experto en violencia de género, entonces yo no puedo emitir mi juicio, yo lo puedo emitir a nivel personal, pero no puedo hacer un documental basándose en lo que yo pienso de la violencia de género y de la violencia doméstica, etcétera. Entonces en el documental se habla se visibiliza a los hombres maltratados, que también existe, pero también atacamos duramente la ley integral contra la violencia de género porque no está ayudando a las mujeres maltratadas. De hecho, ha subido el número de mujeres muertas a mano de sus parejas desde que se puso en marcha esta ley. Tampoco defiende a ancianos, tampoco defiende a niños. Entonces, como digo, en el documental ni siquiera nosotros, ni el guionista ni yo, damos nuestra opinión. Simplemente hemos hecho entrevistas. Hemos hecho una serie de preguntas que han sido siempre las mismas para los profesionales que trabajan con la ley integral contra la violencia de género y otro bloque de preguntas distintos a víctimas. Y lo único que hemos hecho ha sido reflejar sus pensamientos y lo que los profesionales se encuentran realmente en la calle, en los juzgados, en las comisarías. Es decir, que estamos simplemente mostrando una realidad de la forma más objetiva posible y estamos abordando todo el problema que hay dentro de la violencia doméstica, solo que, además de dar visibilidad a lo que ya conocemos, también damos una parte de visibilidad a los hombres que son los grandes olvidados, ¿no?, cuando se habla de violencia en casa.
Ujú. Yo espero que todos mis seguidores de Barcelona y alrededores os arropen todo lo posible por lo que pueda pasar allí en Barcelona. Así que, bueno, vamos a suponer que se emite. En principio parece que sí. Ujú. Y en caso de que sea así, ¿dónde tienen que ir? ¿A qué hora? ¿A qué sitio? Pues la proyección está prevista para el día 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, día 19 de noviembre en la sala Maldá, Cines Maldá, en la calle de no la recuerdo, está en el barrio gótico de Barcelona a las 8 de la ¡Ocho! noche. A las 8 de la ¡Ocho! noche comienza la proyección, una pequeña presentación, una proyección y después una mesa redonda un poquito para hablar acerca del documental. Quien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna crítica, podamos tratarlo pues como personas civilizadas, hablando y sin... Eso tengo entendido, sin... que luego hay una mesa redonda. ¿Sabes quiénes participan y alguna de las personas del documental? Los tenemos a casi todos por confirmar todavía. Ujú. Bueno, O sea, si estaré yo, estará posiblemente el guionista, Paz Velasco es casi seguro que sí va a estar, no sabemos si estará Giovanna Carril, no sabemos si estará José Luis Ariego, Antonia Carrasco. Hay unos cuantos profesionales y alguna son, víctima que se quiera acercar, pero no lo tenemos todavía confirmado. son pesos pesados de lo que es la lucha por los derechos de los hombres maltratados aquí en España. Sí, lo son. Bueno, pues a mí me parece que es un planazo perfecto para celebrar el Día del Hombre. Así que animo a todos mis seguidores de Barcelona y alrededores a que vayan, que seguro que se lo pasan muy bien. Pues con esto hemos terminado. Muchas gracias, Nacho, por pasarte por mi canal y toda la suerte del mundo con el estreno. Gracias a ti por darnos un ratito de cobertura. Muchas gracias.